¿Cómo hablar hoy por hoy de arte? Si posamos nuestra mirada en los criterios que se han utilizado a través de la historia para dictaminar qué es una obra de arte, nos encontramos que en la actualidad dichos cánones están lejos de poder diferenciar las obras de arte de los objetos de la realidad. El problema que se arraiga en la época contemporánea, más allá de qué función cumple el arte, está el hecho de qué es arte. En una época en la que el arte ha sufrido una deformación por parte de la entrada de la economía dicho mundo artístico se transforma, se acopla a las exigencias de la época y entra a jugar en el mundo de la valorización y el mercado. La obra de arte pasó de ser objeto de contemplación y reflexión a ser consumo de masas. En muchas ocasiones se tiene por sentado que si algo es arte, es debido a que así es reconocido por sus instituciones reguladoras. Sin embargo, dicha institución aún no puede explicar por qué el orinal de Duchamp es considerado como obra de arte y los demás orinales iguales a este no lo son. Ahora es pertinente tratar sobre el posible origen de las regulaciones y consideraciones contemporáneas que llevaron a situar el arte al lado de las mercancías, considerándolo fuera de su carácter autónomo y catártico de épocas anteriores. Uno de los curiosos sucesos que pueden tomarse como punto de partida se sitúa en Estados Unidos en el año de 1928 y el proceso judicial que lleva a cabo el escultor Constantin Brancusi contra este país. Dicho proceso estaba motivado por el siguiente hecho. El 1 de octubre de 1926 llegó al puerto de Nueva York Marcel Duchamp y el barco que contenía la obra de Brancusi, Pájaro en el espacio, que sería exhibido en una galería de Nueva York. El inconveniente con la obra de Brancusi surgió entonces cuando las autoridades aduaneras la consideraron como mercancía no artística, es decir, no se le aplicó el Tariff Act de 1913, el cual ordenaba que las obras de arte podían entrar a Estados Unidos en total franquicia. La obra de Brancusi no aplicó para este beneficio, pues según la aduana, esta no era propiamente una obra de arte, sino un objeto utilitario. La norma del Tariff Act aplicaba sobre tres pilares fundamentales. El primero, la obra debía ser original, no un múltiple o réplica. Segundo, debía ser realizada a mano. Tercero, no debía ser un objeto útil. Las preguntas que podía generar dicha obra eran múltiples, entre las cuales estaba el hecho de si esta escultura hubiera podido ser fabricada por cualquier obrero hábil en metalurgia y si fuese así, esta sería tan solo el resultado de la aplicación cuidadosa de una técnica determinada y por lo tanto producto de un saber hacer que la convertiría en un producto no original, o bien solo un artista hubiera podido concebirla, lo que le haría una obra original. Después de los juicios, se le otorgó a esta obra un valor estético, que a su vez le otorgaba el estatus de obra de arte, lo que lleva a cuestionarnos si el arte realmente debe poseer un valor intrínseco que le otorgue su estatus artístico, o si realmente es necesario un juicio de agentes externos encargados de otorgar valores estéticos a las producciones humanas. Con este hecho, el mundo del arte se enfrenta a la necesidad de expandir las fronteras de las consideraciones clásicas que lo definen, para empezar a incluir formas de expresión más recientes, pues en estos tiempos, significado y contenido estético se ven frecuentemente disociados y extraídos del arte con el precedente de la obra de Duchamp. Hay quienes afirman que el arte contemporáneo carece de rigor y que debido a eso hay un vacío creativo que ha dado origen a todo lo que se nos muestra como arte, pero ante lo cual nos sentimos perplejos porque no sabemos cómo catalogarlo a pesar de que sea algo exhibido en un museo. Los valores estéticos y artísticos con que se juzgan las obras en la actualidad son aceptados previamente, en completa sumisión ante una autoridad que dicta los juicios sobre los cuales debe evaluarse el valor de las obras de arte. En el mundo contemporáneo y su apertura económica, el arte se convierte en una mercancía y asume sus formas económicas de demanda y oferta, perdiendo así su autonomía estética y su función para representar relaciones sociales, pues se encuentra inscrito en el monopolio de los medios de producción. Este arte, que surge como mera producción capitalista, es un testimonio del fracaso de la cultura, según dice Theodor Adorno,
La industria cultural a la que él se refiere ha engañado a la creciente clientela de sus mercancías y, contrario a lo que estos sujetos ávidos de novedad suponen, la industria los sitúa en la frontera del arte, justo en el punto de lo que puede considerarse como arte inferior, es decir, a ese arte creado solo para el entretenimiento, que pierde de vista su unicidad y autonomía, a la vez que se aleja de su integración social. En el arte hay una época de superproducción, al igual que en la mayoría de bienes de consumo, pero el arte ha debido ceder a un goce secundario, pues ahora la posesión de una obra es símbolo de distinción, prestigio e incluso riqueza. Es un regocijo estar al día con la vanguardia, es el goce que produce la posesión de un objeto, de una mercancía, mera parodia del resplandor estético de otros tiempos. El consumidor puede ahora disponer libremente de la creación artística, por lo que al final lo que se le presenta como obra de arte ya no lo es, pues apenas son los restos de lo que puede considerarse como una especie de imitación vulgar. Es entonces la saturación de fetichismo y cotidianidad dentro del arte lo que lo convierte en un fenómeno efímero. Por otro lado, también podemos abordar la cuestión desde Walter Benjamin, quien sostiene que hay un desarrollo del arte que se da paralelo al del capitalismo. Para él, el objeto artístico posee un aura que lo diferencia claramente de su reproducción. Benjamin considera la reproductibilidad de la obra de arte como algo positivo en un sentido pedagógico, pero plantea una cuestión que suscita debate: el aura del objeto artístico. El concepto de aura se remitía también al tipo de relación existente entre obra y creador que se da bajo la institución del arte regido por el principio de autonomía, a la vez que su ausencia caracterizaba entonces la pérdida de experiencia estética. En el ensayo de Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, la obra y el objeto artístico contemporáneo atraviesa por una pérdida de su aura, entendiendo este concepto como la manifestación irrepetible de una lejanía. Es lo que alberga o reúne todas las cualidades que posee la obra de arte, incluyendo su pasado, bien sea cultural, ritual o religioso. Al multiplicarse una obra, pone su presencia masiva en el lugar donde se supone el original tiene reservada una presencia irrepetible. Con la pérdida del aura en los tiempos de reproductibilidad técnica, se produce lo siguiente. Por un lado, la pérdida de unicidad producido por el avance de las técnicas de reproducción, y por otro, la pérdida del momento creativo, es decir, del momento de la afirmación individual. La reproducción de la obra de arte no puede de ningún modo asimilarse al original porque no se encuentra inscrita en el mismo tiempo, lugar o situación, que es lo que al final dota también de significado y valor a la obra de arte, pues para Benjamin la técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. Pero a pesar de esto, la obra de arte adquiere un nuevo valor de uso, pues la reproductibilidad técnica emancipa de alguna manera la obra de arte de su estado parasitario. Con la desaparición de su aura como el elemento de reverencia o culto que poseería una obra, ésta se convertiría en el medio para la emancipación de las masas. En esta modificación del valor de uso del arte, vemos un comienzo de la relación existente entre la reproductibilidad técnica de la obra de arte y el fenómeno de la masificación. Así para Benjamin, las obras de arte no influyen por sí mismas en un contexto determinado, sino que el efecto de éstas siempre se encuentra supeditado a una institución para la que funcionan, y que los modos de recepción de estos productos se encuentran a su vez inscritos en lógicas históricas y sociales. Lo que implican dichas afirmaciones es que la periodicidad de las obras de arte no puede desprenderse totalmente de la historia y el desarrollo de las sociedades, y que la obra es además testimonio de las revoluciones y acontecimientos sociales. Ahora bien, es Arthur Danto quien afirma que Marcel Duchamp es el que pone de manifiesto el hecho de que el arte contemporáneo es dirigido a la reflexión. Ello lo hace a través de una disociación entre la estética y el arte con sus obras, pues
pues estas no tienen como finalidad mostrar la belleza o la fealdad, es decir, no hay una finalidad estética, de tal forma que a partir de Duchamp, el arte no es dado para los sentidos, sino para la reflexión. A partir de las obras de ese artista, Dante observa que el gran problema de la época contemporánea es la distinción entre obra de arte y mera cosa. Si bien en el pasado la belleza o la imitación eran una característica fundamental para discernir entre la obra de arte y los objetos, hoy no son ni siquiera rasgos fundamentales dentro de la obra de arte. Es entonces, durante el siglo XX, que surge la necesidad de cambiar de paradigma para la valoración y construcción de los juicios en el arte, debido a que los objetos considerados no artísticos, en realidad meros utensilios de uso cotidiano, adquieren valor en el mercado de arte y se les empieza a considerar como piezas artísticas, guiados bajo criterios de instituciones que legitiman en sus espacios lo que debían considerarse como arte y lo que no. Ante la autoridad de dichas instituciones, pensamos que queda poco que decir o refutar, pero lo cierto es que en muchos casos han olvidado el valor intrínseco del arte, despojándolo de su sencillez, autonomía y unicidad, para convertirlo en un mero objeto de consumo, adaptado a las necesidades de la cultura de masas y de lo que ahora se llama capitalismo cultural. El arte en su consideración clásica como una forma de conocimiento histórico entraña el valor de ser un testimonio y medio de interpretación de las sociedades, además un elemento transformador y generador de conciencia. Posteriormente surge el fenómeno del coleccionismo del arte, que pone de manifiesto una preocupación propia de nuestra cultura, aquella que considera la relación arte, dinero y comercio como algo problemático, pues siempre se ha pensado en el arte autónomo y por lo tanto la dimensión económica a la que ahora asiste se le considera como algo extrínseco y ajeno a su esencia. Ante este fenómeno hay algo cierto, y es que ante el incipiente crecimiento de la industria de compra y venta de objetos artísticos, ya no podemos, pues, negarle al arte su estatus de mercancía. El origen de ese culto irracional y fetichista por la posesión de obras de arte nace del afán de poseer objetos de prestigio. A partir de ese fenómeno individual de acumulación, progresa la idea de la necesidad de una institución que regule el mercado y el acceso a dichos bienes que suponen patrimonio para la humanidad. El coleccionismo ha supuesto un fenómeno catalizador en la cotización de los precios del mercado en el arte. En este caso, gracias a la importancia que adquieren ciertas obras, vemos cómo se clasifican en cuanto a su precio. Por eso, es también importante aclarar que entre valor y precio existe cierta disociación, pues no son los críticos, especuladores del valor, quienes determinan el precio, sino que esta tarea se encuentra reservada al mercado, a la ley de oferta y demanda que se rige a partir del capricho del cliente. En esta sociedad de consumo en la que vivimos, donde la cultura se ha convertido en empresa, replantearnos la imagen del artista significa alejarnos de los mitos románticos y modernos fabricados por las vanguardias. Como ya se dijo desde Benjamin, la pérdida de la originalidad y la genialidad, sumado a la pérdida de los valores y la experiencia estética, supone una ruptura de la concepción del quehacer artístico en perspectiva romántica, es decir, el artista como transformador de la sociedad y constructor de otros mundos. Tanto el capitalismo como el marxismo confirieron un culto a la personalidad del artista, mitificando su figura, concediéndole un rol simbólico y social, adecuando su imagen a los nuevos modelos y funciones que requiere repensar su lugar en una sociedad de masas e industrializada. Por eso, pensar en la situación de la posición de los artistas en la actualidad requiere la reflexión juiciosa del amplio contexto cultural, político y socioeconómico al que debe verse enfrentado. Una de las consecuencias de la masificación y la mercantilización, no solo del conocimiento como bien inmaterial, sino también además de sus productos como el arte o la ciencia, es la especulación y regulación de los modos de acceso a estos, y al final es lo que a grandes rasgos se le ha llamado sociedad del conocimiento, término que se convierte en ardid retórico político para el hecho ineludible del aumento de la ignorancia cultural a la par que se da el acceso a la información que circula en Internet, y al final resulta ser el gran mediador en el auge de la economía globalizada y el capitalismo cultural. Hasta la influencia de Internet, incluso una iniciativa como Google Art Project se muestra como una potencial amenaza para el mercado de los museos en el mundo,
pues según Google, sus exposiciones virtuales pueden en algún momento llegar a sustituir las visitas a los museos como espacios de interacción con la historia a través del arte. La meta de Google es organizar las informaciones de todo el mundo y ponerlas a disposición de todos a cualquier hora. Después de este simple bosquejo del estado actual de la sociedad, la pregunta persiste: ¿cuál es el papel del artista en todo este nuevo contexto que surge a partir de la capitalización de la cultura y la información? Ante esta situación, debemos decir que el artista deja de ser un observador externo, un creador autónomo de experiencias subjetivas, para convertirse en una figura que aporta elementos de reflexión y crítica a la sociedad a través de sus creaciones, pues se sabe que su trabajo atiende necesariamente a un desarrollo del entorno social. La propuesta que se teje en esta sociedad de la información requiere que de la cultura, y en ella el arte, surjan alternativas que se articulen como el contrapeso a las lógicas que promueven el capitalismo cultural y de la información, aportando ideas alternativas a la mercantilización del saber y los bienes materiales e inmateriales de los que dispone la humanidad y que a la vez son su patrimonio. Entonces, si en el arte persiste la crítica social, ¿es esta la forma de resistencia más latente ante el pensamiento homogeneizador, alienador y dogmático? Por eso, a pesar de que en la actualidad no podemos ya negarle al arte su estatus de mercancía, debemos seguir pensando que el verdadero arte no se produce exclusivamente para fines económicos, sino que aún sigue siendo mediador de experiencias para entender el mundo. So they say